Sánchez por acá el día de hoy para dar paso, presentar al profesor Sergio Valle, que estará conversando sobre los efectos P delta o la consideración de efectos P delta en el diseño de edificaciones de hormigón armado. Vamos a tener un seminario bien interesante para conversar sobre esta temática que forma parte de este programa de formación que está a pocos días de iniciar. Iniciamos el 25 de septiembre, diseño sismo resistente de edificaciones en concreto armado, según el ACI 318-2019. Entonces, este es uno de los puntos que hay que prestar mucha atención durante la fase de evaluación de respuesta dinámica de la edificación, ver el requisito normativo, ver qué aspectos debemos tomar en cuenta. Y bueno, vamos a tener hoy una sesión bien interesante para discutir tales aspectos. Y ya luego, el que esté interesado en apuntarse al programa, al final vamos a hacer un poco también la presentación de este programa de formación, que obviamente abordará este tópico y muchos otros a mucho más detalle, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar con la sesión, si me indican, por favor, cómo estamos de audio, cómo estamos, si logran ver mi pantalla. Ahora mismo tengo la cámara encendida también. Vamos a ver, por acá nos saludan desde El Salvador, desde Guatemala, El Salvador nuevamente, aparece por acá México, por acá me dicen que todo bien, que todo correcto, que se oye bien, se ve bien. Por acá también tenemos Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Perú. Bueno, perfecto. Creo que estamos con la audiencia completa. Siempre bien contento de ver que se conectan de verdad de tantas latitudes diferentes. Tenemos una audiencia importante de El Salvador, que han escrito varios desde El Salvador. Bueno, nos dicen que todo correcto a nivel de imagen, de audio. Ecuador acaba de aparecer por acá. Bueno, muy contento, señores. Muchísimas gracias a todos realmente por el feedback, por la interacción y por estar acá. Yo sé que estamos en plenas horas laborables, sé que estamos en plena semana de trabajo y bueno, de verdad, por el feedback, por la retroalimentación. Entonces, bueno, como les decía, el día de hoy el profesor Sergio estará conversando un poco sobre la definición de los efectos de segundo orden, algunos conceptos fundamentales, la metodología de análisis para la evaluación de los efectos P delta. Vamos a ver un poco de aplicación con el código AC7 y bueno, como les decía, al final vamos a tener un poco la presentación de este programa de formación. El profesor Sergio Valle es ingeniero civil, especialista en ingeniería estructural, máster en diseño y construcción de puentes, ingeniero de proyectos estructurales y jefe del departamento de ingeniería estructural para la Universidad de Carabobo. Entonces, bueno, de verdad un gusto tenerlo por acá. Ya por acá me ha enviado un mensaje que ya está conectado sin problemas. Entonces, bueno, ya para no quitarles más tiempo, vamos a darle paso al profesor Sergio. Me apago por acá mi cámara y ya le voy a pasar el mando al profesor Sergio para que pueda iniciar con su presentación. Hola, saludo a todos, espero se encuentren excelentes. Saludo para ti también, Edison. Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido de formar parte nuevamente de este ciclo de webinars, de charlas, ¿ok? Para poder hablar de tópicos de los cuales, bueno, en este caso los efectos de segundo orden sabemos que existen, están ahí, pero no los manejamos el día a día, no entramos al detalle, no nos metemos, o sea, sabemos que de alguna forma se aplica, no debemos aplicarlo en el análisis estructural, pero la idea es tener un poco más de criterio con respecto a esto. Pero el único criterio que nosotros siempre podremos desarrollar es a partir de la base, de los efectos de segundo orden en sí. ¿Okay? Entonces, bueno, para esto vamos a iniciar esta charla. ¿Ok? Con estas son 4 presentaciones, en las cuales las iremos viendo cuáles son los puntos esenciales del tema de los efectos de segundo orden y sus metodologías. Tenemos por primero que nada qué son los efectos de segundo orden. Cuando nosotros aplicamos una interacción, tenemos aquí una interacción de carga, en este caso, por supuesto, tenemos la fuerza axial sobre una barra, pero al mismo tiempo interactúa con una fuerza flectora. Entonces el problema no se resume simplemente a la interacción de estas fuerzas. Sabemos que desde el punto de vista de resistencia de esta columna, no puedo aplicar el 100% de la resistencia a flexión, no puedo aplicar el 100% de la resistencia axial, sino que el material se agota en una interacción entre estas dos. O sea, nada más puedo disponer de, por decir un número, del 30% de la resistencia axial, al mismo tiempo que alcanza un porcentaje de su resistencia a flexión, porque cuando sumas estos efectos es que alcanzo la cedencia o el bandeo o lo que sea que ocurra en un elemento estructural. Esto es algo crítico sobre todo en estructuras metálicas. En las estructuras de concreto, el problema se mitiga, pero no dice que no hay que considerarlo. ¿Okay? Eso lo hablamos en un momento. Pero aquí nosotros tenemos que ante una carga transversal se nos genera un momento flector. Ese momento flector es sencillamente la fuerza por su longitud. Ese es el momento flector que todos nosotros sabemos calcular, e incluso cuánto es el cortante, se pudiera colocar, que sería un cortante en el extremo para oponerse al desplazamiento rígido de un valor de F. El problema es que la estructura se deforma y al deformarse, por supuesto, la carga axial que inicialmente estaba en este punto ya no se queda ahí, se desplaza con la estructura. Ojalá la carga se quedara acá y no tuviéramos este problema, pero no, la carga se desplaza con la estructura y ahora nosotros evidenciamos acá que esa carga axial, o esa carga, porque ya no podemos decir que es netamente axial, esa carga ahora me genera con este desplazamiento un desfase o una excentricidad de carga. ¿Ok?
esa excentricidad de carga me va a ser el P por delta. Por eso es que se le llama esto efectos de efecto P delta, porque es carga por desplazamiento. Es una interacción ahora, se genera una nueva solicitación mayor a la que ya existía debido a la interacción entre la carga y la deformación. ¿Ok? Entonces, a esto es lo que nosotros denominamos como efectos de segundo orden y por supuesto es algo aditivo a los efectos de primer orden, que es simplemente los momentos derivados de la estática tradicional, de solamente considerar lo que en posición no deformada me genera momentos flector. Pero no, la realidad es que los efectos de segundo orden existen en todo su esplendor, ¿ok? En cualquier estructura, sea de concreto, acero, madera, lo que sea, porque al haber deformación existe una interacción entre las cargas con esa deformación, entonces que van a propiciar aún más deformación. Por supuesto, al nosotros aumentar o agregar aquí un momento puntual, que no es puntual, porque aquí el momento sigue siendo cero, ¿ok? Aquí el momento sigue siendo cero, pero que ahora existe un segundo momento añadido, adicional al que me genera la fuerza lateral, entonces vemos el incremento del diagrama de momentos. Y ahora, si nosotros sumamos por acá, ¿ok? Si nosotros agregamos aquí que también existe un desfase entre la línea de acción de la carga con el punto de apoyo y la curvatura de la estructura, podemos ver, existe otra excentricidad. Lo que pasa es que esta excentricidad varía, porque se supone que la fuerza axial, de acuerdo a la rotación como cuerpo rígido, tendría que venirse por acá. Pero no, realmente la fuerza axial se va por acá y podemos ver concretamente esa compresión de cuerda. ¿Ok? O lo que ya nosotros conocemos como efecto de pandeo. Es básicamente el efecto que esto nos origina. ¿Ok? Entonces, claro, la excentricidad en este punto es menor, aquí va aumentando, aumentando, aumentando hasta que se va haciendo menor en estos puntos y podremos ver que existe otro momento de segundo orden también, P delta, solamente que uno es a deformaciones globales, ¿ok? O vamos a decirlo, el desplazamiento de la junta y el otro es un desplazamiento o la deformación local del elemento, ¿ok? Precisamente la deflexión del elemento. Entonces, ¿cuál es el momento de diseño? Definitivamente no es el momento de primer orden y este es el concepto general de los efectos de segundo orden. Por supuesto, nosotros aquí tenemos todo algunas implicaciones, ¿ok? Sobre la solución exacta, es bastante complicada, ya la vamos a expresar. Uno de los códigos que mejor habla, a pesar de que también se utiliza para el diseño concreto, pero realmente uno de los códigos que más habla sobre esto es el código ISC 360, o sea, el que es como un poco más minucioso con respecto al tema de los efectos son de orden. Ya, voy a abrir por acá rápidamente el ACI, ¿ok? Para tenerlo aquí abierto y vamos a mostrar algo del ACI, ¿ok? Y tenemos que tener en cuenta el tipo de estructura que nosotros estamos trabajando para saber qué tipo de efecto realmente nosotros tenemos que considerar. Porque, por ejemplo, para los efectos con desplazamiento lateral podemos tener una interacción entre las dos, que son los efectos P delta por desplazamientos y P delta por deformaciones locales, lo cual, por lo general, en las estructuras con desplazamientos laterales gobierna el P por los desplazamientos nodales o el desplazamiento global de la estructura. Mientras que en estructuras sin desplazamiento lateral, y no quiero entrar en estructuras arriostradas, quiero entrar en estructuras con desplazamiento restringido. Por ejemplo, un pórtico de concreto con muros acoplados es un pórtico con desplazamientos restringidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el muro tiene una rigidez bárbara con respecto a el sistema porticado como tal. Entonces, el sistema porticado realmente tiene un desplazamiento muy controlado y limitado al sistema de muro. No quiere decir que no tenga desplazamiento lateral. De hecho, aquí está, existe el desplazamiento lateral, pero termina gobernando el efecto de las deformaciones locales. ¿Ok? Ahora, esto nosotros precisamente lo podemos extrapolar a dos situaciones, pórticos indesplazables y pórticos desplazables. Y cuando nos venimos a los pórticos indesplazables, como ya mencionamos son estos, bueno, aquí se viene, fíjense, teoría de elasticidad. O sea, ya nos metemos con Timochenko, ¿ok? Por allá, en los 80, 70, ni siquiera. O sea, por allá en los años 20, ¿ok? 1920, que es alrededor por donde se desarrolló gran parte de la teoría moderna, ojo, de la teoría moderna de elasticidad. ¿Ok? Y ya esto se hablaba, solamente que era muy complicado tomar estimaciones y siempre se buscaron simplificaciones, que es a lo que nosotros vamos a terminar llegando. Entonces estos son los modelos con los que estos personajes explicaban todo este asunto. Bueno, mira, tengo una carga excéntrica, basta con yo tener una carga axial con un momento, que puede ser por una excentricidad de carga, porque tengo una carga gravitacionales, con un pórtico asimétrico, con cualquier X cantidad de cosas que me generan excentricidad, que me generan cargas axiales y momentos. ¿Ok? Y eso me genera unos momentos puntuales. ¿Ok? Esos momentos puntuales me van a generar deflexiones y la carga axial me va a hacer un incremento de esas deflexiones. Ojo, puede ser también una disminución, porque si la carga axial va en tracción, más bien me va a reducir la flecha, porque lo que va a tratar es de templarme la cuerda. ¿Ok? En este caso no, en este caso como una regla que ya está comprimida y la sigue comprimiendo y se va a seguir desarrollando el típico efecto de pandeo. De hecho, parte de los efectos P delta minúscula que tienen que ver con las deformaciones locales se fundamentan en el pandeo y de hecho aquí está, ¿ok? La ecuación de Euler. Básicamente esto, solamente que aquí tenemos un término independiente, que es un momento inicial. Pero si yo hago que esta ecuación sea igual a cero, es la ecuación
diferencial de Euler. O sea, todo el tema de los efectos de segundo orden, por lo menos en el tema de deformaciones locales, se basa en el pandeo. Listo. O sea, en la inestabilidad por compresión. ¿Ok? A medida de que yo sigo y resuelvo la ecuación, en este caso para una carga puntual, un momento puntual en los extremos, momentos equitativos en este caso, me vengo y me desarrollo aquí esta ecuación donde vemos que, bueno, las deformaciones son una deformación estática por una función U, en este caso, U. Y en ese U, ¿ok? En ese U es un cambio de variable que se hace en esto, la raíz cuadrada, L medio, ¿ok? Por la raíz cuadrada de penca I. O sea, si nosotros ajustamos un poco esto, nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Que, bueno, en función del nivel de carga axial, ¿ok? En función del nivel de carga axial, las deformaciones se aumentarán o no, pero incluso pueden llegar a indeterminarse, porque U en algún punto indetermina la ecuación. O sea, existen picos. Y eso lo vamos a ver más adelante en una gráfica. Esos picos, o mejor dicho, técnicamente hablando, esas asíntotas debido a esta indeterminación, a que igualmente aparece acá, ¿ok? Lo único que nos está hablando es de, mira, llega un punto que alcanzas una cierta carga axial y se disparan las deformaciones de una manera totalmente desproporcionada. ¿Qué es eso, pandeo? ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Quedamos en el fenómeno de pandeo por compresión. ¿Ok? Aquí podemos ver, aquí hay algunos cambios de variable, aquí se viene, se hace, se quita y se ponen varias cosas, y al final, cuando hacemos todas esas sustituciones y empezamos a evaluar dónde se indeterminan las ecuaciones, nos vemos, miren, fíjense, o sea, dónde termina la función U, dónde se indetermina, en qué puntos. Ah, bueno, ¿qué es esto? Carga crítica de tanteo de Euler. ¿Ok? Aquí con la carga crítica ya simplemente nos vemos y nos amarramos a que los efectos de segundo orden en deformaciones locales quedan atados a la inestabilidad por compresión del pandeo. ¿Ok? Las inestabilidades por compresión, efecto pandeo. Y eso es lo que nosotros podemos ver, cómo varía la función amplificadora. Porque si nosotros venimos para acá, podemos ver que, bueno, esta parte de la ecuación, como les dije, que tenía que ver con una rama estática, no es más que yo elimino la fuerza axial y simplemente aplico los momentos flectores y me voy a dar cuenta que, bueno, precisamente esa parte corresponde a la deformación estática. ¿Ok? Deformación estática. Punto. Nada más de la parte flectora. O sea, deformación de primer orden. Ok. Y entonces, ¿qué es todo lo que queda por acá? Algo que depende de U. Entonces, claro, como eso depende de U, y aquí es donde viene el tema de las indeterminaciones, dónde existe la variable, dónde no, y cuál es la máxima y la mínima. Bueno, lo mínimo que yo puedo tener para compresión, o importante, es la deformación estática, que la carga sea igual a cero. Si la carga es igual a cero, todo esto, ¿ok? Se hace igual a cero, y aquí tenemos una indeterminación. ¿Ok? Aquí nosotros tendríamos una determinación que eso, por supuesto, hay que sacarlo, pero si la carga es igual a cero, entonces el efecto no existe. Entonces la menor de las deformaciones que yo puedo tener es un factor de forma o una función de amplificación igual a 1. A medida de que yo aumento la carga y empiezo sí, a medida que yo aumento la carga, la función de amplificación de desplazamiento empieza levemente a incrementarse hasta que llega un punto en el que se dispara desproporcionalmente. Y existe la inestabilidad. ¿Y cuándo ocurre eso? En la característica. ¿Ok? ¿En cuándo? Cuando el valor se vuelve pi medio. O n pi medio, pero en este caso pi medio, porque el seno, ¿ok? En este caso, porque aquí tiene un 2, en este caso porque tiene un 2, el seno se hace cero en el mismo cero o en pi. Por eso es que en este caso la relación es pi medio, y es precisamente en pi medio es la vuelta semisinusoidal. ¿Ok? Esto es una función hiperbólica, y aquí es cuando se indetermina la ecuación, pero al final de todo esto es una función que depende de la carga crítica, de la relación de carga crítica. O sea, a medida de que yo avanzo la carga acercándome a la carga crítica, este señor se vuelve pi medio. Aquí no me interesa tanto, pero cuando este señor se hace igual a 1, entonces fíjense, seno de pi. ¿Ok? Aquí se convierte en seno de pi, se hace todo esto indeterminado, y eso lo que quiere decir es que existe la asíntota en la amplificación del desplazamiento. ¿Ok? Entonces, claro, alguien se dio cuenta en aquellos días, alguien se dio cuenta, mira, pero que si yo me vengo y expongo esto para distintas situaciones, siempre es la deformación estática por un factor de amplificación. Entonces, aproximaron la función de amplificación a esta expresión, que sirve muy bien. 1 entre 1 menos la relación de carga entre carga crítica, y que es algo totalmente lógico. De hecho, si nosotros expresamos esto en distintos formatos, o sea, en distintos tipos de carga, ¿ok? Para una carga uniformemente distribuida, para una carga puntual y para momentos puntuales en los extremos, podemos ver que esa función de amplificación pueden resultar en estas que están aquí marcadas. Estas fueron desarrolladas tanto por bibliografía y de manera independiente por acá. Entonces, cuando tú vienes y las gráficas, o sea, esta ecuación no tiene pelo. ¿Okay? Y es una simplificación, por supuesto, en el cual yo no tengo que resolver la ecuación diferencial de segundo grado no homogénea. ¿Okay? No homogénea porque tengo un término independiente que es el estado de carga al que nosotros nos sometemos la estructura. Entonces, claro, esa aproximación, esta función de amplificación aproximada es espectacular. ¿Ok? Y esta es una de las aproximaciones que nosotros lanzamos para los efectos de segundo orden, para hacer una estimación. Porque, por supuesto, nosotros nunca vamos a permitir que una estructura llegue a la carga crítica. De hecho, muy probablemente para la mayoría de las estructuras, para llegar a la carga crítica, ya la estructura habrá fallado.
¿Ok? Entonces realmente no estamos aquí tan alejados donde podemos tener de repente un poco más de dispersión entre los resultados, sino que realmente estamos más por esta zona. Y por eso que los códigos terminan limitando los efectos de segundo orden en función de la deriva, el desplazamiento máximo de segundo orden, entre el desplazamiento máximo de primer orden, a un porcentaje que ronda alrededor del 50% del valor de la deriva de primer orden. O sea, si me dio un valor de 10 centímetros de desplazamiento tope, entonces estamos hablando de una deriva máxima permitida de segundo orden de 15 centímetros, ¿ok? Ya si tengo 16 centímetros, no, mira, los códigos me empiezan a echar para atrás diciendo que ya te estás exagerando o se te están yendo de control los efectos de segundo orden. Tienes que considerarlo, la fuerza, una cosa son unos milímetros o unos centímetros de desplazamiento, pero ¿en cuánto se traduce eso en fuerza? ¿Ok? Entonces por eso es que ellos también lo controlan desde ese punto de vista, porque unos centímetros pueden involucrar mucha fuerza que desarrollan los elementos. Entonces simplemente, no, mira, vamos a poner, como dicho por ahí, las barbas en remojo, vamos a reducir el efecto de segundo orden, vamos a ponerle un techo. No puedes calcular los efectos de segundo orden como hasta el punto que tú quieras y tener 200% de deriva de no. No podemos. ¿Ok? Simplemente no. Entonces, esta función, como les comenté, se simplifica y bueno, aquí tenemos, ¿ok? Que de manera aproximada nosotros podemos decir que las deformaciones son la deformación estática por esa función de amplificación aproximada. ¿Ok? Claro, esto para los distintos casos va a terminar en muchas variables. ¿Por qué? Porque, bueno, depende de donde ocurra también la deformación estática máxima, si concuerda con la deformación máxima que genera por pandeo. ¿Ok? Entonces, si no coinciden, ahí hay un tema, ¿ok? En el cual precisamente empiezan a aparecer ciertos parámetros. En lo que nosotros empezamos a desarrollar por acá, introducir el valor de momento máximo estático, fíjense que por acá tenemos una relación de 0,23. Y empezamos a distribuir y todo el cuento, tenemos de 0,23 la relación de carga entre carga crítica y pandeo. Pero este valor depende, ¿ok? Depende de cómo esté cargada la estructura, ¿ok? De la tipología de carga. Entonces, claro, es bastante complicado. Entonces, si nos ponemos a sacar cuenta, bueno, este valor, fíjense, por acá tenemos una aproximación de 0,23, este valor tiene que ser menor que 1, entonces el numerador podemos limitarlo. O sea, puede rondar entre, el mínimo es 1, por supuesto, asumiendo que todo esto puede ser 0, pero el mínimo es 1, y puede llegar a un valor, en este caso, asumiendo que mantenemos este 0,23, máximo 0,23, o sea, tendríamos un 20% más de aumento, pero realmente eso para valores muy cercanos a la carga crítica de pandeo. Entonces, las metodologías normalmente nos permiten, ¿ok?, aproximar esa relación a simplemente, bueno, vamos a despreciar ese valor y que de hecho puede ser hasta negativo el valor de C. ¿Ok? Ese valor de C puede incluso llegar a ser negativo. Entonces, nada, si es negativo, quiere decir que más bien estoy restando, entonces de manera conservadora yo puedo tomar un valor de 1. ¿Okay? Mientras que el denominador, 1 menos la relación de carga entre carga crítica de pandeo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos momentos diferentes? Bueno, aquí empiezan otros temas, ¿ok? De dónde se ocurren los momentos máximos, ¿ok? También tenemos cuando existe curvatura doble, curvatura simple, pero todo esto se entiende cuando entendemos de dónde sale esto, ¿ok? Y el por qué sale esto. Y por supuesto, hay que estudiar un poco el tema de la carga crítica también de Euler. Todo ingeniero estructural necesita en algún punto de su vida. Así diseñamos solamente en concreto, pero las estructuras de concreto también pueden llegar a ser esbeltas hasta ciertos límites. No es el mismo problema que en el acero estructural, pero sí pueden presentar defectos de segundo orden. De hecho, si nos venimos acá al ACI y nos venimos a estructural análisis, por acá tenemos en la sección 6.7, análisis lineal de segundo orden. O sea, el ACI, comenzando por ahí sin leer más nada, lo toma en cuenta. ¿Ok? Análisis lineal de segundo orden. Y él aquí, ¿ok? Él nos da cuáles son los lineamientos para hacer este análisis, cuáles son las cargas factorizadas que nosotros tenemos que tomar, cuáles son las cargas de servicio que nosotros debemos tomar. Ah, bueno, pero no me da el procedimiento. Ah, bueno, el procedimiento está por aquí arriba. ¿Ok? Aquí tenemos cuáles son las inercias efectivas que nosotros debemos considerar. ¿Ok? Por aquí tenemos los efectos de esbeltez mediante el método de magnificación de momentos. ¿Ok? Esa es una metodología y esa metodología es precisamente la que hemos presentado acá, mediante, ya me disculpan, mediante esta expresión. Mediante esta expresión. Textualmente es esto. ¿Ok? Textualmente es esta. Entonces, eso nosotros lo podemos ver por acá abajo. Se nos presenta un concepto que es el índice de estabilidad, ya lo vamos a explicar. Y fíjense por acá, carga crítica de pandeo de Euler. No nos vamos a salvar de ello. ¿Ok? O sea, está metida en los conceptos. Y fíjense, en el ACI, norma de concreto. Está envuelto ahí. Y tenemos por acá, bueno, esta es otra manera de calcular esa inercia efectiva, cómo determinar los momentos. ¿Ok? En este caso, para marcos arriostrados o marcos no desplazables. Fíjense que aquí no... normalmente, por ejemplo, códigos como el ACI los llamaría como brace frame, pero como no existe sistemas diagonalizados en concreto, no es que no exista, sino que no es común. Normalmente hablamos de pórticos no desplazables, por eso es que la presentación lo indico como pórticos indesplazables o no desplazables. ¿Ok? Fíjense que es un factor de amplificación por el momento 2. Y aquí está, ¿cómo se determina el factor de amplificación? Ah, bueno, C sub M, que es un factor de modificación de momento, que es el que precisamente explica cuando tenemos los
momentos desiguales, cuando tenemos más momentos de un lado que de otro, ¿ok? Y su relación de la carga última entre la carga crítica también. ¿Ok? Aquí está presentado. ¿Ok? O sea, es exactamente la misma ecuación y que por supuesto este factor de amplificación es mayor o igual a 1. ¿Ok? Aquí está cómo se calcula C sub m y todo lo demás. Y para pórticos desplazables, bueno, fíjense que tenemos ahora la separación. Los efectos en el extremo 1, ¿ok? En un elemento que tiene doble curvatura, porque es su way, un momento que tiene doble curvatura, tiene los momentos totales van a ser los momentos de primer orden, o sea, los derivados del análisis inicial, más los momentos de primer orden de los efectos trasladados, o sea, de los efectos que desestabilizan o que generan desplazamiento lateral por el factor de magnificación. Este NS sería los momentos generados por aquellas cargas que no generan desplazamiento lateral. Con esto hay que tener un cierto cuidado, ¿ok? Porque no quiere decir que todas las cargas muertas o las cargas permanentes entran en ese paquete. No, algunas cargas permanentes pueden entrar acá. De hecho, si nosotros tenemos estructuras desequilibradas, ¿ok? Desequilibradas, que tienen más rigidez de un lado que del otro, que la misma acción gravitacional puede hacer que existan desplazamientos laterales, bueno, entonces hay que ver cuál es la componente de esa carga muerta que entra aquí y cuál es el componente que entra acá. ¿Okay? Y para eso hay todo un procedimiento establecido. ¿Okay? Eso tanto para el extremo 1 como para el extremo 2. Pero ¿cómo es el factor de magnificación? Bueno, tenemos dos. ¿Okay? Puede ser este o este. ¿Okay? O un análisis de segundo orden un poco más refinado. Pero fíjense, el primero es 1 menos 1 entre 1 entre 1 menos Q. Que Q ya nos lo presentaron por acá, que es el índice de estabilidad. Aquí está, índice de estabilidad. Ya lo vamos a explicar. Y por último, tenemos acá 1 entre 1 menos la sumatoria de las fuerzas axiales o de las fuerzas compresivas, importante eso, de las fuerzas compresivas, entre 0,85 la sumatoria de las fuerzas axiales. Porque claro, si yo tengo varias columnas que resisten una cantidad de fuerza axial, la rigidez lateral depende de todas esas columnas o de la capacidad de pandeo de todas esas columnas. ¿Ok? Y esa va a ser su verdadera susceptibilidad a los efectos de segundo orden. Ahora, hay algo súper interesante en esto. ¿Ok? Y me vengo para esta presentación. ¿Ok? Aquí tenemos los efectos de segundo orden para el caso desplazado. Bueno, ya aquí se explica un poco más y aquí tenemos el método de la fuerza equivalente en el cual, bueno, yo voy a transformar, yo no puedo alterar el estado de carga. Yo sé que existe una interacción entre la carga y la deformación. ¿Ok? Yo sé que existe esa interacción. Pero yo no puedo agregar un momento puntual que realmente no existe. ¿Ok? Yo lo único que sí puedo hacer para no alterar el sistema de carga es inventarme una carga que equivalga a lo que me está generando este momento. Porque yo tengo una fuerza lateral que yo le sume un poco más. ¿Ok? No me quiere decir que estoy alterando con tal de que yo pueda. Una cosa es introducir la misma tipología de carga a tener que agregar otra tipología de carga. Un momento puntual no es mantener la misma tipología de carga. Entonces, si yo aplico acá ahora este P por delta, bueno, me existe acá un segundo momento P por delta. Pero para yo mantener en equilibrio este P por delta, yo me tengo que parar en este punto y hacer una sumatoria de momentos, pero ya en la posición deformada. Una sumatoria de momentos para yo equilibrar este momento P por delta con qué. Ya no puedo porque estoy haciendo una sumatoria de momento aquí. ¿Ok? En la posición deformada. Ok. Entonces me va a generar una fuerza P por delta entre L. Esa fuerza P por delta entre L tiene que equilibrarse también acá arriba, ¿ok? Para no alterar la ecuación. Y esta es la fuerza P delta que me va a generar ahora delta 1. Y después, yo repito este mismo proceso 1, 2, 3, 4 y 5 veces hasta que el desplazamiento sea 0.00001, ¿ok? Milímetros, metros, lo que sea. Y ahí yo paro el análisis, pero ya podemos ver que es un análisis por convergencia, ¿ok? Es un análisis iterativo. Yo tengo que proceder a calcular 1, 2, 3, 4, quinto paso, ¿ok? Para poder yo regresar para yo poder parar el análisis. Por eso es que se le llama, y por acá está, que no lo mencioné, pero es un problema, ¿ok? Geométricamente no lineal. Por aquí está. ¿Ok? Es un problema no lineal geométricamente, porque depende de la capacidad de formación de la estructura. Entonces, claro, yo con esto, realmente yo no estoy tomando en cuenta los efectos P delta minúscula. No, realmente no lo estoy haciendo. ¿Ok? Yo estoy tomando solo los efectos P delta mayúscula, o sea, los desplazamientos laterales. Entonces ya aquí nosotros podemos ver dos enfoques. Uno para calcular unos efectos y este otro para calcular otros efectos. Ojo, esta es una de otras metodologías que pueden existir. ¿Ok? Aquí podemos ver cuál es la incidencia ahora precisamente de los efectos de segundo orden para los desplazamientos globales y para los desplazamientos locales. Y podemos ver que el diagrama de momento de segundo orden básicamente termina gobernando sobre la estructura en los momentos extremos, mientras que los efectos P delta en los P delta locales, ¿ok? Por lo general no terminan generando más momento. Pudiera ser, pero no es lo común. Por lo tanto, cuando se hace evaluaciones de edificios desplazables, lo normal es, ¿ok? Lo típico es nosotros hacer una evaluación simplemente de los efectos de segundo orden global, ¿ok? Para las grandes deformaciones, para los desplazamientos generales, ¿ok? Por supuesto, la solución total es todo. Pero si yo voy a diseñar una columna o una viga simplemente por el momento máximo, que son los extremos, entonces lo demás es inútil.
¿Ok? Por acá nosotros tenemos qué pasa cuando se reducen las deformaciones al liberar los empotramientos. ¿Ok? Podemos ver que se mantiene exactamente el mismo concepto. Ahora, fíjense, acá aplica la misma metodología anterior. Y aquí es de donde se basa. ¿Ok? Que nosotros podemos agarrar los momentos de primer orden y multiplicarlos con un factor de amplificación. O sea, o yo lo puedo resolver por acá, o mediante la resolución de la ecuación diferencial, puedo resolver eso por acá, o también lo puedo hacer de manera simplificada por acá, ya que nosotros vimos que gran parte de este fenómeno también depende de la capacidad de pandeo de las columnas, porque si una estructura es susceptible al pandeo lateral, o sea, al desplazamiento lateral por pandeo, entonces muy susceptible a los efectos de segundo orden. ¿Ok? Y aquí ya hay algo que yo sé que dejé la idea por acá flotando, pero ya la vamos a aterrizar. ¿Ok? Y aquí, bueno, cómo nosotros mantenemos el equilibrio en la estructura. Mira, se generan estos momentos de primer orden deben estar en equilibrio posteriormente con los que se generan de segundo orden, y ahí uno empieza a desarrollar o a tipificar la metodología mediante las fuerzas laterales equivalentes. ¿Ok? Entonces, claro, yo empiezo a hacer ahora una sumatoria. Mira, los momentos de segundo orden que me genera el segundo piso, calculo las fuerzas laterales equivalentes, las aplico y vuelvo a hacer el análisis estructural para obtener cuáles son los nuevos desplazamientos, para volverle a aplicar las cargas y eso sucesivamente. Pero sobre todo se enfoca en determinar las fuerzas laterales equivalentes en cada uno de los pisos, ¿ok? Para cada una de las etapas. Esto se aplica para todo un edificio, ¿ok? Y esta es la metodología que sigue tanto el AISC como el ACI, ¿ok? Es esta metodología la que se sigue. Por acá, fíjense que si nosotros desarrollamos en parte, ¿ok? Todo esto viene lo interesante. Al yo tener las fuerzas laterales, yo necesito determinar los desplazamientos, pero al yo determinar los desplazamientos, yo involucro esto, rigidez. Al yo involucrar la rigidez de la estructura, ¿ok? Al yo involucrar la rigidez de la estructura, o mejor dicho, no al involucrarla, porque yo sé, siempre está involucrada, y me disculpan esto, pero la rigidez es el protagonista de los efectos de segundo orden. Estructuras flexibles son susceptibles a los efectos de segundo orden, punto. Y la manera de controlar los efectos de segundo orden es mediante dos maneras, o disminuyes la masa, ¿ok? O aumenta la rigidez. Aumentando la rigidez puede ser de muchas formas, si es un sistema porticado, aumentando vigas, columnas, etcétera. Si no puedes controlar por ahí, bueno, tendrás que pensar en otro tipo de sistema, ya sea arriostrado, porticado, arriostrado o de muros de cortante, etcétera. Pero realmente la rigidez es el protagonista de estos efectos, es el que puede perjudicar, ¿ok? O puede favorecer a los efectos de segundo orden, y por favorecer a que haya más momentos, no quiero eso, perjudicar a los efectos de segundo orden, a restringir los efectos de segundo orden, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la expresión que nos utiliza el ISC? Bueno, mediante el método de la fuerza lateral equivalente, es esto, y sale básicamente de ahí. Bueno, ¿cuál es la expresión? Mira, la deformación estática, ¿ok? De primer orden entre 1, fíjense, nos mantenemos la misma relación, 1 entre 1 menos la sumatoria de cargas axiales, ¿ok? La sumatoria de las cargas axiales por el desplazamiento de primer orden, por el cortante acumulado en ese piso, por la altura. Ok, pero yo quiero analizar un poco esta expresión. Vamos a ver si por aquí hay otra. No. Yo quiero analizar un poquito esta expresión. ¿Qué es P por delta? P por delta, momento de segundo orden. ¿Y qué es el cortante acumulado por la altura en la que se origina la altura de la columna, no la que se origina, sino la altura de la columna? ¿Qué representa esto? El momento de primer orden. Bueno, esto no es más que una relación entre el momento de primer orden, el momento de segundo orden y el momento de primer orden. ¿Ok? Y esto es lo que, si nos venimos al ACI, se denomina como coeficiente de estabilidad. Mira, yo no puedo permitir que los momentos de segundo orden sean una fracción importante de los momentos de primer orden obtenidos. ¿Ok? Eso yo no lo puedo permitir. Pero aquí hay otra cosa que es súper interesante. ¿Qué pasa si yo arreglo un poco esta ecuación? Y yo paso este señor dividiendo, porque simplemente por método de WC, dividiendo cortante entre el desplazamiento. Entonces me queda que la carga última sería la sumatoria de las cargas axiales entre la rigidez, porque rigidez es fuerza por desplazamiento, entonces fuerza lateral entre desplazamiento lateral. Entonces, ¿qué es eso? Rigidez lateral. Nuevamente entramos en el concepto, la rigidez es la protagonista de los efectos de segundo orden para bien o para mal. ¿Ok? Por supuesto, la masa o la fuerza axial, la cual difícilmente nosotros podamos controlar. No es como que yo limito la cantidad de carga. No, 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 yo diseño mi estructura para un nivel de carga. ¿Ok? ¿Y cómo lo hago? A través de, en este caso, para controlar estos efectos, la rigidez. ¿Ok? Entonces, claro, aquí tenemos, si nosotros seguimos desarrollando, tenemos las expresiones que nos dice el AICC, básicamente nos dice el ACI, y nos dice, bueno, mira, yo puedo determinar los momentos de segundo orden mediante cualquiera de estas dos expresiones, mediante la carga entre la relación de carga crítica, que si nos regresamos donde la teníamos, carga crítica, nos venimos para acá. La carga crítica de Euler depende de E por I entre L. ¿Qué es eso? Rigidez relativa. Rigidez flexional relativa.
y la rigidez transversal y la rigidez lateral. ¿Ok? La flexional porque está asociada también a la rigidez transversal. ¿Ok? Y sobre todo por L cuadrado, que es la rigidez lateral. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea esta, involucra la rigidez lateral. Y si es esta, la carga crítica de pandeo también involucra la rigidez. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la rigidez es el protagonista de estos efectos y es como nosotros podemos controlarlo. ¿Ok? Por acá tenemos otras consideraciones. Mira, ¿qué pasa con los efectos translacionales y no translacionales? Bueno, mira, ¿cómo los consigo? Bueno, mira, si yo quiero solamente conseguir los efectos translacionales, no translacionales, bueno, esta estructura yo la puedo separar en dos. Una, ¿ok? En la que está todo el desplazamiento lateral restringido, que aplico el sistema de carga, calculo los momentos y esos serían los momentos debido a las acciones no translacionales. Y esta reacción lateral sería la fuerza que yo tengo que aplicar ahora, ¿ok? Adicional a la fuerza lateral para yo conseguir los desplazamientos laterales, ¿ok? Y así es como se vería el asunto. Eso aplica sobre todo para estructuras con diferencias de rigidez bruscas, ¿ok? Entonces aquí tenemos las ecuaciones que gobiernan tanto el ACI como el ISC y aquí podemos ver que el enfoque es exactamente el mismo, solamente que el AISC, a diferencia del al revés, el ACI 318, a diferencia del ISC 360, nos dice, ah, mira, los efectos no traslacionales, o sea, no desplazables, yo no los voy a magnificar. En una estructura de concreto es despreciable totalmente los efectos de formación local, pero una estructura de acero puede no ser así. ¿Okay? Entonces, para el código ACI 318, los efectos no traslacionales simplemente no tienen efectos, se calculan los de primer orden y listo, y se le suman los traslacionales más los amplificadores, más la función de amplificación. Pero el código ISC 360, no, el código ISC 360 en acero sí tengo que amplificar tanto los no traslacionales como los traslacionales mediante las metodologías que se aplican. Bueno, y aquí hay algunas consideraciones adicionales para las columnas esbeltas. ¿Ok? Metodologías de aproximación, pero claro, en este caso asociadas a la ISC 360. Si nos metemos en un poquito en el detalle, aquí lo vemos, mira, el coeficiente B1 para los efectos no transnacionales, lo que hablamos anteriormente en esta parte de la presentación. ¿Ok? Fíjense, aquí está. ¿Ok? Y ojo, esto es textualmente lo que dice el código. ¿Ok? Textualmente lo que dice el código. Y para los efectos translacionales, que sería el coeficiente B2, sería 1 entre 1 menos la carga de entrepiso entre la carga elástica de la carga crítica de pandeo de entrepiso. Que es lo que acabamos de mostrar por acá. ¿Qué es esto? Así es como lo expresa el código ISC 360, no utiliza el índice de estabilidad. Sin embargo, ahora nos vamos a otra norma. Vámonos para acá para el ASC 722, la cual realmente no hay algún lineamiento claro, sino hasta que nosotros llegamos a la parte sísmica, acá en el capítulo 12.8, y tenemos efectos P delta, donde en los efectos P delta, aquí están, sí nos menciona cómo es el control sísmico de los efectos de segundo orden. ¿Ok? Otro que nos habla aquí es el código ACI 318, pero ya para efectos de diseño de los elementos particulares, nos dice, por ejemplo, ¿ok? Que los momentos, vamos a ver si es que están aquí, un segundo. No, aquí no lo menciona entonces arriba. Nos venimos por acá. Aquí en el índice de estabilidad. Y aquí nos explica, ¿ok? Que hay un máximo y un mínimo para estos efectos. ¿Ok? O sea que realmente nosotros no podemos, es el código ACI, el ISC, aquí está. ¿Ok? Y tenemos un valor límite si esto, ¿ok? Excede, si el factor de amplificación excede el 1.5, solamente B o C pueden ser permitidos. El primer coeficiente no se determinaría. ¿Ok? Pero existen límites con respecto a este factor. Vamos a ver si por aquí hay alguno más concreto. Por lo visto no. Pero la ISC, ¿ok? Simplemente para referencia, el ISC sí nos indica, ¿ok? Que las derivas no deben superar, la deriva de primer orden con la deriva de segundo orden no debe superar el 1.7%. ¿Ok? Para algunos casos, en otros los empiezan a retirar. ¿Ok? Pero son ya de acuerdo a cada una de las normativas. Sin embargo, para el caso sísmico, sí es el código ASC 7 el que manda, diciendo, mira, el índice de estabilidad, si nosotros nos acercamos acá, el índice de estabilidad es P por el desplazamiento, lo que pasa es que quisiera un reajuste de la ecuación, la rigidez axial relativa entre la rigidez lateral relativa. ¿Ok? Al final esos son los términos que se presentan. ¿Ok? Rigidez axial relativa y rigidez transversal o lateral relativa. Si este índice, ¿ok? Si este índice supera estos valores de acá, entonces estamos fritos. ¿Ok? Tenemos que rediseñar la estructura. Ahora, ¿cómo se come? Y tenemos una edificación de 27 niveles.
tenemos 27 niveles, tenemos 81 metros en total, ¿ok? Esto para poder nosotros explicar bien lo de los efectos de segundo orden. Entonces, claro, aquí vamos a correr el análisis. Dame un momento. ¿Ok? Y ahora, ya este modelo, ojo, nosotros podemos ver, y aquí está la definición de los espectros, ya están corregidos, ¿ok? La fuerza, ya todos los chequeos sísmicos se han determinado, ¿ok? De manera tal de que nosotros podamos ver acá los desplazamientos, en este caso, ¿ok? Los desplazamientos que deberían ser, sí, los desplazamientos por la combinación sísmica. Y aquí nosotros podemos ver el desplazamiento total. 186 en la dirección X y 105 milímetros en la dirección Y. Si podemos ver acá, dirección X, el rojo, que por supuesto la rama esbelta o la que tiene menos rigidez en esa dirección. Ok, aquí estamos viendo los valores de... Ya, vamos a ver acá. Pero podemos ver también el cortante. Estamos hablando ahorita de un cortante de piso de 55 toneladas. ¿Ok? Estamos hablando ahorita de eso, una edificación esbelta, no tiene mucha área, ¿ok? Aquí podemos ver el valor de cortante y para el peso que indica es por el momento eso, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo ahora a incluir, en este caso, en el software ETAPS, a dar opciones para que calcule los efectos de segundo orden? Bueno, aquí tenemos dos. Uno no iterativo basado en las masas y uno iterativo basado en las masas. El no iterativo basado en las masas, ¿ok? Aquí nosotros podemos, no, este es el iterativo, el no iterativo, método directo, sería esto por acá, ya lo vamos a, a ver, pero este sería el procedimiento de cálculo que no es más, ¿ok? Que el calculando el índice de estabilidad, ¿ok? Ya, no se hace ningún otro cálculo, sino se calcula el índice de estabilidad y se aplica la función de fuerza, ¿ok? Aquí tenemos cuánto es mu. Mu es 1 entre 1 menos y 15, que sería el índice de estabilidad. Todos estos valores de fuerza, fuerza cortante lateral, desplazamiento de piso, todo esto, ¿ok? Han sido extraídos totalmente del ETAPS. Entonces, vámonos para acá. Vamos ahora a revisar los desplazamientos de piso. Ah, no ha corrido el programa, me disculpo. Vamos a correr aquí el programa. ¿Ok? Ahora vamos a ver acá los desplazamientos debido al sismo. Y vemos, aquí tenemos los desplazamientos. Podemos ver, fíjense, estamos en 186, hemos llegado a 200. Estos 200, que aquí están los 186 que habíamos reportado inicialmente, ¿ok? Están los 186 que habíamos reportado inicialmente. Tenemos las fuerzas, las fuerzas cortantes, ¿ok? En cada uno de los pisos. Tenemos las fuerzas laterales equivalentes, también, que no es más que la diferencia entre cada uno de esto. Y con esto nosotros determinamos cuál es el cortante, el índice de estabilidad de cada uno de los pisos. Ahora fíjense que para cada uno, ¿ok? Para cada nivel, nosotros tenemos, ¿ok? Un porcentaje de magnificación. A medida que es más esbelto, a medida que estamos más arriba, no hay tanto efecto porque hay mucho desplazamiento rígido ya en las partes inferiores. Pero fíjense que aquí estamos llegando al 18% de aumento en la solicitación. Cuando nosotros agarramos todo esto, o sea, aquí aumentamos y multiplicamos las derivas de segundo orden, las empezamos a acumular y las multiplicamos por el factor de magnificación, nos damos cuenta que en el tope estamos llegando a 111 milímetros. Si nos vamos al ETAPS, ok, estamos en los 120, por supuesto. Tenemos aquí una diferencia de resultados. Podemos verlo también en la otra dirección. No, nada más lo hicimos acá en la dirección X. No hemos desarrollado el cálculo para la dirección en Y. ¿Ok? Pero esta sería la primera metodología. La otra metodología, si nos regresamos al ETAPS, ¿ok? Podemos ver aquí también algo interesante, los cortantes. Fíjense que el cortante básicamente se mantuvo. ¿Ok? No hay aumentos apreciables, a pesar de que existe hasta un 20% de aumento en la fuerza, en los momentos de la estructura, no existe un aumento apreciable en el cortante. ¿Okay? Y eso es uno de los principios de los efectos de segundo orden, que no alteran, ¿okay? el cortante basal de la estructura. Ahora, vámonos para acá y ahora vamos mediante el procedimiento iterativo basado en las masas, en el cual yo le tengo que decir, bueno, cuáles son las masas. En este caso, a pesar de que hay, basado en las masas, no, basado en una carga en específico, me disculpo. Le tengo que decir cuál es el patrón de carga, cuáles son las cargas que realmente producen efectos de segundo orden, y aquí hay una diferencia grande, que esto yo lo tengo que hacer de acuerdo a la combinación de carga. En este caso, ¿cuál es la combinación de carga que yo estaría utilizando? Ah, bueno, por ejemplo, si yo estoy utilizando una combinación acá, ya puede ser esta, que sería entre comillas más desfavorable, puedo utilizar solamente la carga permanente, ¿ok? Puedo utilizar nada más esta. O
puedo utilizar esta. Tendría que ir combinación por combinación para ver cuál es la que me genera el efecto más crítico, ¿ok? Pero basado en estos patrones de carga. Ahora, en esta oportunidad lo estamos haciendo, vamos a decirlo, a nivel de unas cargas de servicio, y vamos a utilizar las cargas permanentes 1 y la carga, igualmente como la determinación de la masa sísmica en este caso, ¿ok? Le vamos a dar OK y vamos a correr el programa. Le damos un momento. Nos venimos para acá. Vemos el cortante. Fíjense, el cortante básicamente se mantuvo. ¿Ok? O sea, estaba en 58 toneladas, realmente estaba en 55, pero fíjense que estamos en esos valores. No existe algún aumento apreciable del cortante basal, a pesar de que los momentos sí se pueden ver incrementados. Sobre todo el que se puede ver incrementado sustancialmente es el del momento de volcamiento. ¿Ok? Nos venimos para acá y vemos los máximos desplazamientos del piso. Y aquí nosotros podemos ver, bien, que estamos alrededor, al igual que la otra metodología, estamos alrededor de los 200 milímetros, ¿ok? De desplazamiento. Ahora vámonos acá para el método iterativo. Entonces, claro, en este método iterativo hay que hacerlo por partes. Procedimiento 1, etapa 1, 2, 3, 4, 5. En este caso yo llegué hasta la séptima, en donde, bueno, tengo los niveles de carga, que esto es fijo, tengo los niveles de cortante, en los cuales voy a ir modificando para cada etapa las fuerzas laterales equivalentes, los desplazamientos, las derivas de desplazamiento y cuál es la rigidez. Importante. Porque aquí, ¿qué metodología estamos aplicando? Bueno, en este caso estaríamos aplicando, ¿ok? Esta de acá, ¿ok? La de la fuerza lateral equivalente, ni siquiera esta. Ya me fui. Estaríamos aplicando precisamente, no, me estoy muy arriba, aquí. Estaríamos aplicando este procedimiento. ¿Ok? Este procedimiento. ¿Pero por qué yo determino la rigidez? Bueno, para no tener que determinar el análisis estructural en cada una de las etapas, pues ya que yo no voy a hacer, por lo menos a mano, yo no voy a determinar la matriz de rigidez de un edificio de 27 pisos, ¿ok? No, o sea, la rigidez lateral es el desplazamiento, ¿ok? El desplazamiento, la deriva de piso, entre el cortante, ¿ok? La deriva de piso entre el cortante acumulado. Deriva de piso entre el cortante acumulado. Y esa es la rigidez, ¿ok? Todos los desplazamientos van a ser proporcionales a esa rigidez. Ahora, aquí, en esta metodología, voy a pasar algo interesante. Aquí yo empiezo ahora a determinar los P por delta. ¿Ok? P por delta. La carga por los desplazamientos entre la altura y ese entre la altura y la columna, esa es la fuerza lateral equivalente. Con esto ahora tengo la fuerza, con esto yo calculo el desplazamiento. ¿Por qué? Porque tengo la rigidez. Entonces yo esto lo multiplico, o mejor dicho, esta fuerza la divido entre la rigidez, ¿ok? Y obtengo cuáles son mis desplazamientos adicionales. ¿Ok? Mis desplazamientos en cada uno de los pisos adicionales. Y esto yo empiezo a sumar ahora cuánto es el desplazamiento, ¿ok? Cuánto es la deriva total, ¿ok? Cuánto es la deriva total, la deriva de primer orden más la deriva de segundo orden, y empiezo a ver cuál es entonces el desplazamiento acumulado, y fíjense, 108 milímetros, ¿ok? O sea, esto es algo muy aproximado, ya vamos para acá, fíjense, 111. Bueno, que el ETAP sí está tomando la rigidez que es, por supuesto, ¿ok? Pero fíjense que el procedimiento manual, y sobre todo para nosotros tener sensibilidad con estos resultados, para tener esa sensibilidad, es importante hacer estos chequeos, para no simplemente darle a 3 botones en el software, ¿ok? Para no simplemente hacer esto y confiar y delegar nada más porque yo confío en él. No, es saber qué es lo que está haciendo el programa y cuál es su procedimiento. Me regreso para acá y este mismo procedimiento ahora me lo llevo solamente que las fuerzas, ¿ok? O los desplazamientos en el segundo proceso iterativo son las derivas del caso anterior. O sea, esta de acá. O sea, literalmente es el mismo procedimiento, pero ahora con estas nuevas derivas para determinar las nuevas fuerzas laterales equivalentes, para determinar los nuevos desplazamientos totales o las nuevas derivas de efecto de segundo orden para la segunda etapa y luego las totales. Y con las totales yo voy sumando y esto es lo que me resulta de las distintas etapas. Esto lo hago para el caso 1, para el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último tenemos acá. Y fíjense que ya yo pude haber de repente parado en el quinto, pero bueno, se siguió hasta el 7, hasta donde aumentaron las derivas, 112 milímetros de desplazamiento. Y por supuesto aquí lo importante es nosotros tener o poder cuantificar, ¿ok? Además de los desplazamientos totales, ¿ok? Ahorita porque lo estamos midiendo en términos de desplazamiento, pero ya con los desplazamientos ya yo puedo saber cuántas son las fuerzas laterales equivalentes totales que me originaron esos desplazamientos. Y con este desplazamiento ahora yo hacer el chequeo del índice de estabilidad y podernos dar cuenta que para el chequeo del índice de estabilidad máximo, de acuerdo a lo que nos dice el ASC, lo vemos por acá, ¿ok? Tiene que ser menor a 0,25 o 0,50 entre beta, ¿ok? Y el coeficiente de deflexión, ¿ok? O de amplificación de deformación, ¿ok? Donde beta es la relación entre la demanda por corte y la capacidad de diseño, ¿ok? Sin embargo, el coeficiente beta nos dice que puede ser tomado conservadoramente como 1. ¿Ok? En este caso se siguió ese procedimiento y aquí nosotros podemos ver, bueno, el índice de estabilidad en todos los casos es menor a 0,25, pero definitivamente ese criterio del coeficiente de amplificación fue el que nos terminó castigando, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos el índice
de estabilidad. ¿Ok? Si nosotros hacemos un resumen y precisamente agarramos toda esta información para la primera metodología, segunda metodología y los cálculos manuales, nosotros podemos ver esta gráfica, ¿okay? Donde están los 4 procedimientos. ¿Okay? Aquí están estos dos calculados por LTAPS, cuáles son los desplazamientos de primer orden, los desplazamientos de segundo orden de forma manual y los desplazamientos de segundo orden calculados por el software ETAPS. Y aquí nosotros podemos hacer un pequeño zoom, simplemente para... Bueno, ya. Donde podemos ver, ya, vamos a acercar aquí un poquito, la línea azul, esta de acá, bueno, ahorita parece estar algo distorsionado, pero estos puntos azul con la línea, ¿ok? Son los desplazamientos de primer orden. Fíjense que la azul y amarilla son los determinados por el software ETAPS y que dan muy aproximados, dan muy cercano, ¿ok? Dan muy cercano. Esto da muy, pero muy cercano a lo que nosotros estamos, no a nosotros, sino entre las dos metodologías, entre la metodología aproximada o no iterativa mediante el coeficiente de estabilidad o mediante el proceso iterativo mediante una masa de carga. Y aquí nosotros tenemos lo que hemos calculado mediante de forma manual aproximado, ¿ok? ¿Y a qué nos cuenta esto? Ah, bueno, que por supuesto el cálculo manual está siendo un poco más conservador con respecto a los desplazamientos, pero no me está dando tampoco un 60-80% de diferencia con respecto a estos valores, ¿ok? Que es algo sumamente importante que valorar y que nosotros podemos llegar a una buena sensibilidad de estos valores, ¿ok? De maneras resumidas o de manera sencilla. Para nosotros siempre puede ser, ok, mira, yo debería estar llegando aproximadamente a en este caso, a los 200 milímetros en efectos de segundo orden. Ah, llegué a los 115, llegué a los 120, ok, de repente hay alguna condición de flexibilidad que no puedo tomar en cuenta de manera a priori, pero por lo general la tendencia es que esté un poco por debajo. Y esta es una manera en la que nosotros podemos verificar el software de cálculo. De hecho, en los cursos, ¿ok? Ya a nivel adentro de las plataformas, tenemos comparación de estos cálculos manuales paso a paso de qué nos da el SAP 2000 y qué nos da un cálculo manual de efectos de segundo orden mediante el método de la fuerza equivalente o mediante el método de la carga crítica de pandeo. ¿Ok? Que todo esto es súper, pero súper válido. Entonces, bueno, aquí cierro yo mi intervención, Edison. Quedo por aquí atento a cualquier otra consulta. ¿Ok? Bueno, por aquí estamos en la orden. Me despido. Hasta luego. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación, por toda la explicación. Gracias a los asistentes también, que tengo una audiencia por acá bien, bien nutrida el día de hoy. Voy a tomar nuevamente por acá la pantalla. Denme un segundo y ya tengo por acá algunas consultas que se han venido generando a lo largo de la sesión. Le vamos a poder responder algunas, lo que nos permita el tiempo. Antes de pasar a la sesión de preguntas, quería entonces comentarles un poco en relación a este programa de formación que inicia el 25 de septiembre. Creo que ya lo ven acá en pantalla. Sí, ya me sale por acá que lo están viendo. Perfecto, muy bien. Bueno, fíjense, este programa de formación está enfocado en lo que sería el diseño sismo resistente de edificios de concreto armado, hormigón armado, según el ACI 318-2019. Iniciamos el 25 de septiembre. Esto tiene una duración de 2 meses. Es un curso intenso, ¿okay? Esto es importante aclararlo. Este es un programa de formación compacto enfocado a efectuar el diseño sismo resistente de la estructura de hormigón. ¿A qué me refiero? Que la idea acá es que vamos a aplicar la normativa de diseño sísmico para edificios de hormigón. Es decir, tienen que tener una noción básica de comportamiento estructural porque obviamente nos vamos a enfocar 2 meses a resolver problemas de comportamiento sísmico de pórticos, de sistemas de muro. Vamos a analizar las normativas desde el punto de vista sísmico. Es decir, es un programa de formación desarrollado para, mira, tengo que especializarme en la parte de ingeniería sísmica y respuesta sísmica de estructuras de concreto, entonces tengo que hacerlo rápido, este es el programa. Tal cual, en 2 meses se cubre lo que se tiene que saber para poder analizar y diseñar este tipo de proyectos. Echamos un vistazo, ya ahora me voy al software de la normativa. Vamos un poco a lo que sería el alcance, ¿no? Cuando se complete el curso, el objetivo es que ustedes puedan construir y evaluar espectros de diseño. Para ello partimos desde el concepto de un espectro de respuesta. Primero vamos a ver qué es un espectro de respuesta, cómo funciona, de dónde viene. Incluso en este tópico en particular estoy involucrado y me toca hablar mucho de lo que es la respuesta sísmica de sitio, porque siempre se va al espectro de diseño del código y se pierde de vista que esto proviene de un análisis particular de sitio, que los códigos desarrollan a gran cantidad, utilizando una gran cantidad de datos importantes y que luego esos procesos, si los entendemos, vamos a poder involucrarnos en otros tipos de proyectos donde se haga respuesta sísmica de sitio. En otros casos, en otras localidades, se puede hacer una respuesta sísmica de sitio para diseñar un hospital, para diseñar un puente, para diseñar una infraestructura de importancia y allí vamos a ver que el espectro es a la medida. Lo que ocurre es que cuando vamos al código, el código nos permite, a partir de la geotecnia, me dice, mira, ¿qué dice el estudio técnico? Me da esta información. Ok. ¿Qué tenemos de actividad sísmica? Esta es la información que tenemos de actividad sísmica. Ok, entonces el código te permite construir un espectro de diseño
según la data geotécnica y según la data sísmica de la región, tal cual. Eso es lo que típicamente hacemos. Pero si entendemos de dónde viene, va a ser mucho más interesante porque vamos a tener un dominio especial en cómo ajustar y calibrar ese espectro de diseño dependiendo de la condición que tengamos. ¿Okay? Ya luego vamos a irnos a los criterios de estructuración, análisis de regularidades en edificaciones sismo resistentes. Vamos a ir un poco a los métodos de análisis sísmico de edificaciones, ya lo que establece el código, qué es lo que hay que hacer. Vamos a partir de los métodos clásicos, método estadio equivalente, luego métodos dinámicos. Vamos entonces ahora a ver cómo se juega con los factores de reducción de respuesta para evidenciar la no linealidad. Vamos a efectuar entonces el diseño sismo resistente de estructuras aporticadas. Primero, vamos a analizar los casos de las estructuras ordinarias, las estructuras intermedias, las estructuras especiales, según la clasificación que establece el código. Luego nos vamos al diseño sismo resistente de vigas, columnas y nodos de pórticos especiales a momento. Ya con eso vamos a hacer cálculos manuales y lo vamos a contrastar con la herramienta de cálculo. Todo esto se hace primero de forma manual y luego se contrasta contra la herramienta de cálculo. Ustedes en la práctica, ustedes no van a diseñar en un edificio 384 nodos a mano, no lo van a verificar de esa manera. Ustedes pueden verificar un nodo crítico a mano, ver qué está pasando y ya luego dejamos esto a responsabilidad del software. Pero si ya tenemos calibrado uno y ya entendemos cómo funciona, bueno, perfecto. Entonces ahora sí podemos revisar el resto de los comportamientos. Por acá me consulta, ¿se ve el efecto P delta? Sí, eso está incluido acá dentro de los métodos de análisis sísmico. Está todo el tratamiento de la parte dinámica, los efectos P delta, incluso la influencia de la mampostería, todo eso está como parte del proceso de análisis sísmico. Vamos a ver el contenido académico. Luego tengo el diseño sismo resistente de muros de concreto reforzado. Esta es una tipología que se exige en varias situaciones. Hay veces que tenemos edificios muy altos, tenemos que trabajar con muros, a veces tenemos actividad sísmica que hace que los pilares, las columnas nos den enormes, hay que trabajar con muros, muchas veces los controles de deriva son muy complicados, con estructuras aporticadas hay que trabajar con muros, en otro caso tenemos desniveles importantes o alturas de entrepisos importantes, hay que trabajar con muros. Entonces, claro, la idea es ver cómo atender ese tipo de proyectos. Aquellas zonas sísmicas importantes, donde la actividad sísmica es importante, la solución de estructuras con muros es especial porque obviamente permiten suministrar una rigidez y una resistencia adicional al sistema estructural y eso hace que obviamente ese componente, ese muro, tenga una responsabilidad enorme sobre la estabilidad global del sistema. Entonces, vamos a ver qué dice el código para poder diseñar este tipo de componentes. Todo lo vamos a hacer con la herramienta de TAPS. También hay unas aplicaciones con la herramienta CIPCAR y como les decía, las herramientas de cálculo las vamos a utilizar para resolver proyectos siempre que tengamos ya controlado el procedimiento de evaluación, de diseño y lo que establece el código de referencia, que en este caso es el código A6. Fíjense que si van a nuestra web, voy a copiar acá un poco en el enlace, se lo pongo acá en el panel para que lo puedan ver con calma. Muy bien, ahí ya lo tienen. Y fíjense, si nos vamos acá a detalle, bueno, primero, como les decía, partimos del concepto de sismología y respuesta sísmica del sitio. ¿Por qué? Porque para construir un espectro tengo que entender cómo responde el terreno, tengo que entender de dónde viene el espectro de respuesta y luego voy a poderme ir a construir un espectro de diseño. Luego vamos a ver todo lo que es parámetros sísmicos, zona sísmica, factores de importancia, condición de sitio, factor de reducción de respuesta para combinar los conceptos del espectro de respuesta y llegar al espectro de diseño. Y vamos a trabajar con la normativa AC7 para lo que es la selección de parámetros sísmicos y la construcción del espectro de diseño. Luego vamos a tener todo lo que les decía para la parte de estructura sismo resistente. Vámonos a la aplicación de la metodología que el lineamiento está dado por el código AC7. Sistema estructural resistente a cargas horizontales, criterios de estructuración, análisis de irregularidades, entrepiso blando, que me lo preguntan por acá, el concepto de los diafragmas, todo esto se aborda acá. Ahí van a entrar todos estos aspectos que tienen que ver con el control de P delta, con la influencia de la mampostería, con los cambios de rigidez entre pisos. Todo eso se abarca dentro de estos módulos. Luego llegamos a lo que les decía, el método de la fuerza lateral equivalente. Lo primero que hay que entender, hay que ver cómo funciona el método de la fuerza lateral equivalente, porque incluso haciendo análisis dinámico, muchas veces tenemos que recurrir a conceptos y nociones del análisis de la fuerza lateral equivalente para poder controlar los resultados que estamos obteniendo mediante los análisis dinámicos. Esa aclaratoria siempre la hago porque muchas veces me dicen, pero es que eso ya no se usa, pero es que es un sistema de control de respuesta que está establecido en el código a nivel internacional, que luego vamos a aplicar métodos dinámicos, por supuesto, luego vamos a hacer superposición modal contra el grado de libertad por nivel, vamos a manejar primero la dinámica de estructura, un grado de libertad, n grados de libertad, y luego vamos al análisis dinámico, pero es porque ya entendemos cómo funciona el método de la fuerza lateral equivalente. Luego vamos a trabajar con método de análisis dinámico, con diafragma flexible, me lo han consultado por acá también, es otro de los métodos que establece el código, hay que ver cómo funciona y en qué caso se aplica, y todas las combinaciones de las componentes que establece el código a nivel horizontal y a nivel vertical. Todo lo que es efectos P delta, que el día de hoy el profesor Sergio estaba comentando, y ya lo que tiene que ver con ciertos aspectos de importancia en algunas normas de Latinoamérica. Obviamente no se pueden abarcar todas las normas, son muchas, pero ciertos aspectos de interés en algunas normativas para que lo puedan reflejar en su diseño. Luego tenemos lo correspondiente al diseño sismo resistente de estructuras aporticadas, concreto reforzado, sistemas especiales a momentos, sistemas intermedios, sistemas ordinarios, el diseño de viga, el diseño de columna, el diseño de nodos, dependiendo de la categoría o la clasificación específica del proyecto. Y todo esto, primero, validación manual contra la herramienta de cálculo. Lo mismo, la misma metodología se aplicará para el caso especial de el diseño de muros. Comportamiento, validación numérica, comprobación contra software de cálculo. Sigue la misma dinámica. Es importante que para optar al certificado de aprobación del programa se debe desarrollar un proyecto, o sea, es un proyecto en el que les damos las pautas para que ustedes puedan modelar la estructura en la herramienta de TAPS. El procedimiento implica no solo el modelado. Fíjense que acá, tal cual como está en la imagen, van a ver que deben efectuar cálculos manuales y deben contrastar contra la herramienta de cálculo. No es simplemente montar un modelo. Van a tener tutoriales para utilizar las herramientas a lo largo del programa, que es otra consulta que me hacen. La herramienta, si ustedes no la conocen, nunca la han utilizado, no se preocupen, que tendrán módulos básicos de nivelación para poder utilizar los software de cálculo que se establecen como parte del programa de formación. Y ya luego
Ya luego que tienen el dominio sobre el manejo del software, tienen que respaldar los resultados del software contra los cálculos manuales. De manera que es un punto importante porque no es simplemente modelar y reportar unos resultados, no, hay que validar la información. Para ello, en el proyecto se piden incógnitas relacionadas con el comportamiento dinámico de la edificación, se efectúan los procesos de diseño sísmico de vigas, columnas, nodos, etcétera, según lo que establece la norma A6318, se dan recomendaciones y lineamientos para el detallado, para los despiece y todo lo que se traduciría posteriormente en un plano de detalle. Entonces, toda esta información se va abordando paulatinamente a lo largo del programa y acá en el proyecto se piden unos elementos de referencia para poder validar de que toda la información se ha transmitido correctamente y de que en efecto pueden ya poner en práctica esto en sus proyectos. Estaremos a lo largo de este programa, bueno, hoy han conocido al profesor Sergio, estaré yo en la parte sísmica, en todo lo que es la parte de respuesta sísmica de sitio, el profesor Joel Curreri es el coordinador de este programa, está a cargo de todo lo que es la concepción y estructura del programa de formación, desde los métodos de diseño, desde los métodos de análisis hasta los métodos de diseño de este tipo de estructura, y bueno, de forma complementaria tiene la participación también de otros profesores que aportan con su experiencia en el área de comportamiento, análisis, diseño detallado. Si desean más información sobre el alcance, sobre el contenido, ya más detalle de cada uno de los puntos, les recomiendo ir al siguiente enlace, hacen clic acá en el folleto académico y van a poder entonces descargar el folleto detallado donde está toda la información de cada uno de los tópicos, cada uno de los temas y de igual forma a través del correo info de Sísmica Institute, con el que probablemente se han tenido que comunicar para el seminario, con el que pueden contactarnos. Allí también pueden hacer cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan desde el punto de vista técnico, de logística, de formas de pago, metodología, los días de las clases en vivo, todo esto. De manera que eso lo pueden consultar sin problema a través del correo info. Recuerden que iniciamos el 25 de septiembre. Esto tiene una duración de 2 meses. Es totalmente en modalidad online. Vamos a trabajar con la herramienta ETAP, CIPECAP, los cálculos manuales en MATCAD y algunas cosas que se resuelven mediante Excel. Y la normativa principal es el código A6318, el código AC7-2022. Si ven en algún punto que vi cuando estaba hablando del temario que marcaba 16, ya todo está actualizado a la norma AC7-2022, que es la que vamos a utilizar acá, tanto desde el punto de vista sísmico, de cargas, como de referencia para los valores de control en el proceso de diseño. Y lo que les decía, algunas normas latinoamericanas de referencia para que podamos contrastar con algunas diferencias interesantes que pueden darse en algunas regiones de Latinoamérica. También, otro punto interesante que aprovecho a mencionar es que si hacemos clic en el calendario de la web, van a conseguir primero el listado de todos nuestros programas de formación, lo que queda de año, más incluso ya las fechas del año siguiente, pero también para que tengan en cuenta los próximos webinars. Fíjense, hoy estamos con consideraciones de efectos P-delta en edificaciones. Fíjense que el 11 de septiembre estaré hablando sobre interacción dinámica sobre la estructura con análisis de respuesta sísmica de sitio. Si les interesa esta temática, estaré revisando unas cosas allí bien interesantes de cómo combinar la respuesta sísmica y llevar esa información a evaluar la respuesta dinámica de la estructura. Luego diseño y construcción de tanques de acero apoyados sobre terreno el 16 de septiembre. Y luego el 18, diseño sismo resistente de nodos de pórtico SMF según el A6318, donde estará el profesor Joel Curreri con ustedes para hablar de esta temática. ¿Okay? Ahí también lo tengan en cuenta. Bueno, entonces que si desean profundizar y como que dice, ir a un programa que en 2 meses van a poder revisar lo que se tiene que saber para diseño sísmico de estructuras de hormigón, definitivamente esta es una excelente solución. ¿Okay? Bueno, vamos a ver qué nos da tiempo de responder por acá. Vamos a ver. Bueno, yo he venido a lo largo de la sesión, he venido atendiendo una consulta frecuente que es la de la grabación. Sí, ya a partir de mañana tendrán el feedback del sistema y van a poder acceder a la grabación de esta sesión el día de hoy. Van a poder recurrir a la grabación nuevamente. Sé que estamos en plenas horas laborables, sé que estamos en plenos días de semana y siempre es complicado estar aquí sentado 2 horas viendo estos seminarios. Además que la web ahora está inundada de este tipo de propuestas y sé que no es fácil, ¿no? De por sí siempre agradezco que hasta el final siempre tenemos la audiencia casi completa y de verdad que agradezco un montón el que estén allí con nosotros, ¿no? Pero ya a partir de mañana tendrán acceso a la grabación y podrán ver esto con calma si por alguna razón han tenido que abandonar la sesión antes de su culminación. ¿Okay? No hay ningún problema. Vamos a ver qué nos da tiempo responder por acá. Bueno, respondo yo una rápido por acá que nos hace Jorge. En las estructuras de concreto siempre se deben considerar los efectos de segundo orden. Sí, la respuesta corta es sí. Lo que ocurre es que ya luego, según tu experiencia en ciertos tipos de proyectos, puedes pensarte de que, bueno, aquí no es tan importante complicarme la vida con esto y de repente obvias esa verificación para un segundo nivel o una verificación mucho más rápida en el futuro y te concentras más en otros problemas más importantes dependiendo de la irregularidad que puede existir allí, ¿no? Pero la respuesta es sí. Realmente siempre deberíamos chequear este tipo de comportamiento independientemente de que hay estructuras que no son propensas a sufrir grandes modificaciones a nivel de solicitaciones o respuestas por efecto de segundo orden, pero la respuesta es que siempre deberíamos verificar este tipo de comportamiento. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver si tengo muchas preguntas con relación a la grabación. Sí, ya a partir de mañana me consulta por acá John. Los software, la capacitación de los softwares para utilizar en el curso, que si se suministra en el curso, sí. De por sí, si hablamos acá de estas herramientas, ETAP y PECAP, van a tener unos módulos introductorios para poder utilizar el software y ya luego ir
a lo que sería la aplicación. De manera que sí, como parte de nuestro programa de formación siempre hay unos cursos de nivelación y el uso de la herramienta, y ya luego cuando se dan las explicaciones dentro del contenido para efectuar un diseño, un análisis, una evaluación, tendrán siempre el recurso del tutorial para reproducir lo que el profesor está explicando. O sea, adicional al módulo básico de nivelación, si un profesor está explicando el diseño dinámico de la estructura, él les va a decir cómo asignar las cargas, cómo modelar el edificio, les va a dar el paso a paso para que posterior al módulo básico puedan de igual forma irse al análisis más avanzado. Eso es parte del curso. De manera que no es simplemente mostrar resultados de un software y decir, bueno, da esto, da esto, da esto. No, no, no. Aquí aprenden a modelarlo, a reproducirlo y luego validamos de que lo aprendieron en la entrega del proyecto final. O sea, que es parte de la dinámica de enseñanza que se maneja acá en Sísmica Institute. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Se ve diseño por desempeño? No, en este programa no se aborda el diseño por desempeño como lo conocen los estructurales. Obviamente el diseño por desempeño está implícito en todo el proceso de diseño que se va a seguir acá, pero no hay un diseño por desempeño explícito en el que modela la estructura desde el punto de vista no lineal. Para ello tendrían que ir al diploma en diseño de estructuras de hormigón armado, que se dicta una vez al año, que inicia entre el mes de febrero y marzo todos los años. Pueden verlo en nuestro calendario. Ahí sí se ve ese tópico junto con otros tópicos complementarios. Pero en este caso es para abordar todo lo que es el diseño sismorresistente de las estructuras de hormigón, tal cual. Muy bien. Por acá nos consultan en relación a los posibles descuentos para acceder al programa. Lo que les diría es que nos contacten a través del correo info, lo apunto por acá, para que cada quien pueda plantear sus inquietudes y allí una persona del equipo se encargará de darle la información que requieran con relación a logística, formas de pago, descuento, precios de estudiantes y todo esto. info@sismica-institute.com. Aquí se los envío todo, pueden consultarnos allí sin problema. ¿Bien? ¿En qué horario se transmite el curso? Bueno, existe una sesión en vivo a la semana que típicamente se transmite en este rango de hora, que en el que estamos dictando ahora este seminario. Esta sesión en vivo es muy parecida a la que ha dictado hoy el profesor Sergio, se parece mucho. Sin embargo, el día exacto y la hora exacta se lo pueden consultar a través del correo info para que puedan tenerlo ya en su calendario. Pero siempre me gusta aclarar, y es pero muy importante que tengan en cuenta que los programas de formación de Sísmica Institute no se basan 100% en la sesión en vivo. La sesión en vivo se da una vez a la semana, tiene una duración aproximada de hora y media, con la discusión, las preguntas y todo, termina durando las 2 horas, pero tengan en cuenta que 2 horas semanales no es suficiente para manejar la norma, aprender el uso del software, asignar todos estos parámetros de diseño normativo, detallar estructuras y aplicar todo esto. Nosotros siempre recomendamos que se tenga una previsión de 2 horas diarias en 5 días laborables, es decir, hablamos de unas 10 horas semanales. Obviamente hay gente que esas 10 horas la distribuye al fin de semana, que también es válido, es la gran versatilidad de la formación online, pero que tengamos en cuenta que el contenido para yo dominar los conceptos, la aplicación de la norma, el tutorial, aprender a utilizar las herramientas, todo eso está incluido en el aula virtual. En la sesión en vivo se discute, se discute un proyecto, se revisan planos de detalle, se analizan situaciones con el software, se atienden consultas conceptuales o de aplicación, que hayan podido tener a lo largo de la semana. O sea, la sesión en vivo es para eso, ¿ok? Vamos a traer casos de estudio, comparativas, ver qué pasó con la última normativa. Todo eso lo hacemos en las sesiones en vivo, pero es importante que sigan el contenido tal cual semanal, que es donde está la mayor densidad. Yo me atrevo a decir que en estos programas de formación el contenido, el 90% del contenido está en el aula virtual. Ahí donde está todo lo que ustedes tienen que saber para poder reproducir esto. Si ustedes se basan solo en las sesiones en vivo, es muy poco lo que van a ver, verán van a ver un curso más de tipo informativo, ¿ok? Pero esto siempre lo aclaro porque se cree, muchas veces hay muchas propuestas, curso en vivo de 4 horas, claro, 4 horas se va muy rápido, en 4 horas yo muestro los resultados del software, esto me dio así, esto está bonito, esto quedó excelente y hasta ahí llegó. No. Aquí hay un aula virtual con clase grabada para que ustedes la puedan ver. No entendí algo, está el foro está abierto las 24 horas del día durante todo el recorrido del programa de formación. Ustedes consultan en el foro a medida que van revisando la información, los profesores a cargo van respondiendo el foro a medida que se formulan tal consulta. En la sesión en vivo se analizan los proyectos, se analizan los casos, se analizan las situaciones normativas, se hace la discusión, tenemos una sesión como esta, preguntas, respuestas, conversamos, hablamos de proyectos y continúa el desarrollo a lo largo del aula virtual. Nos vemos la siguiente semana y así sucesivamente, ¿ok? De manera que es realmente estar 2 meses en conjunto mediante la plataforma, mediante la sesión en vivo, mediante el foro, discutiendo todo esto, aprendiendo a resolver las cosas. Si lo ven solo en la sesión en vivo, es algo más de tipo informativo, ¿okay? Es bien importante que lo tengan muy en cuenta, ¿okay? Muy bien, Edwin me consulta por acá el caso de Midagen versus ETAPS. Nosotros tenemos en el diploma de estructuras de concreto armado, está incorporada la herramienta Midagen como una herramienta alternativa para el diseño de estructuras de concreto. Lamentablemente, este programa está concebido solo en ETAPS. Ese otro programa de formación, que es un programa mucho más largo, un programa de 6 meses, que ya es un diploma, sí incorpora el uso de Midagen, ETAPS y otras herramientas adicionales, ¿no? Pero para este caso en particular es solo ETAPS. Te diría, Edwin, obviamente dependiendo de lo que tú necesites o lo que requieras, ¿no? Pero realmente la herramienta ETAPS es una herramienta muy comercial, muy utilizada a nivel mundial y te diría más bien que si utilizas Midagen, pues es una excelente oportunidad para que puedas poner en práctica el ETAPS, incluso puedas contrastar resultados
y aquí tendrás todo el apoyo para el uso de la otra herramienta si crees que puede ser algo que te pudiese servir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los comentarios que tengo por acá. De verdad, gracias a todo el feedback, toda la interacción. De verdad que agradezco un montón, porque de verdad que tengo varios comentarios por acá. Bueno, de verdad, excelente. Me alegro bastante que el seminario haya sido de interés, que haya gustado. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ricardo me consulta con relación al costo. No te preocupes, Ricardo, que ya una persona del equipo se pondrá en contacto para hacerte llegar la información. Muy bien. Vamos a ver, me consulta por acá Oscar si este programa, si el programa se ofrece en marzo el diplomado, es un complemento de esto, se estudian estos temas de igual forma. Ténganlo de esta manera, el diploma dura 6 meses, inicia desde el diseño básico de un elemento simple en concreto y este es un programa de 2 meses para efectuar el diseño sismo resistente de estructuras. Tal cual, esa es la mejor explicación. En el diploma se aborda durante un lapso del diploma el diseño sismo resistente de estructuras, pero también está mezclado con otras cosas, interacción sobre la estructura, diseño por desempeño y todo esto. Obviamente el costo es diferente, obviamente. Este es un programa específico para diseño sísmico de estructuras de concreto armado. El programa que necesitarían para abordar esta filosofía de diseño ya de forma rápida, específica, para poder atender proyectos con naturaleza y diseño sísmico. Tal cual. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, por tus comentarios. ¿Tienen contemplado el uso de robot Structural Analysis? No, de momento no tenemos robot incorporado a la plataforma de formación de sísmica. Bueno, muchísimas gracias a todos por los comentarios. Ya por consideraciones de tiempo, creo que debemos dar ya un cierre a la sesión. De verdad que muchísimas gracias a todos. Yo me consulta por acá el caso de edificaciones en acero. Puedes cursarlo en el programa de diseño de naves industriales y de edificios industriales. Ahí se ve todo lo que es naves industriales, edificios, con viento, con sismo, todo enfocado a estructuras de acero. Ahí lo puedes ver con bastante detalle y también puedes conseguir información en el calendario. A un punto adicional, antes de irme, estén siempre atentos a nuestro blog. En el blog van a poder conseguir varios artículos que siempre están hechos de una forma muy práctica, muy didáctica para todo lo que es aplicación con software, con normativa. De verdad que está muy bueno. Aquí van a ver algunas publicaciones también del webinar, pero van a ver todos los artículos técnicos dependiendo del área de interés. Dependiendo del área que les interese, si van, no sé, ingeniería estructural, vienen acá. Entonces, bueno, van a conseguir, por ejemplo, si ven, este es un ejemplo que ha desarrollado el profesor Sergio para todo lo que es efectos P-delta, segundo orden, que tienen toda la explicación detallada. Fíjense, hace la comparativa con la herramienta. Les recomiendo que lo tengan siempre presente porque allí, como he mencionado en algún otro seminario, si han estado presentes, literalmente son de verdad unos obsequios porque son artículos que están hechos para poder aplicarlo, porque son cosas que en su momento nos complicó la vida un montón y no teníamos dónde recurrir a algo bien detallado, bien paso a paso. Entonces, de verdad que es una excelente opción para muchos de los temas que aparecen allí. Entonces, bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Gracias, Sergio, por tu presentación, por todos los comentarios. Y bueno, seguimos en contacto y en sintonía. Un fuerte abrazo. Hasta luego.